alguna forma tenemos un pasado de iglesia y llevamos años y siempre encuentro muy desafiante estas palabras que dice Pablo, que ustedes ya deberían estar tomando alimentos sólidos. Pero tengo que darles leche. Ojo, aquí cuando habla esto, Pablo no está hablando de un conocimiento intelectual, está hablando de una vida aplicada. Entonces le está diciendo ya, ustedes deberían estar practicando lo que ya saben. Y yo tengo que volver así y no les puedo dar alimentos sólidos, ¿ya? Sino que tengo que volver a lo mismo. Y yo creo que muchos de nosotros que tenemos historia, que llevamos años, yo creo que muchas veces nos pasa esto. Quizás no recibimos este alimento sólido y tomamos leche. A lo mejor leche con aditivos, leche más sofisticada, o suplementos para la leche, pero al final de cuentas es leche. O a lo mejor lo que somos más viejitos, le echamos enchul, espiritual. Pero la verdad es que si no comemos del alimento verdadero, ningún aditivo es suficiente. La leche con aditivos nunca va a ser igual que el alimento sólido. Entonces, hay tantas cosas que frente a esto me siento desafiado y pensaba en esta oración que se llama el yo confieso. No sé si ¿qué oración donde se pega hecha ahí. Esa misma. ¿Ya? Y no sé si está, quiero ver si funciona esto, que anoté, quise hacerlo, no sé si la prédica y la presentación, y quise hacerlo gráfico, pero esta famosa oración del yo confieso, como les digo, en alguna oportunidad escuché o leí, y dice, esta oración dice, yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, ¿cierto? Algo así, sí. Que se la saben, ¿no? Ya, póngase en pie y recémosla, ¿eh? Dice que he pecado mucho, dice del pensamiento, palabra, obra y omisión. Y yo hoy día quiero hablar un poco de esto, analizar un poco esto, porque en realidad, durante mucho tiempo, recé esta oración y me pegué en el pecho no sé cuántas veces, pero vivía teniendo un conocimiento en algunas cosas. ¿Saben? Aquí hay una verdad y hay una profundidad en la que quiero que podamos entender hoy día, ¿ya? Y comúnmente nosotros tenemos una escala de valores. Cada uno de nosotros tiene una escala de valores. La idea es que esa escala de valores vaya siendo de acuerdo a la escala de valores que Dios nos ha dado. Pero al tener una escala de valores, también, o como consecuencia, nos lleva a tener una escala con la cual medimos la gravedad de los pecados, ¿o no? Creo que el pecado más grave, el pecado es pecado, ¿ya? Pero nosotros generalmente, como tenemos a clasificar los pecados mortales o los pecados, o no, este es un pecado blando, un pecadito nomás. Hay un escritor existencialista del año 1800 y tanto, es un danés, que se llama Søren Kierkegaard, y él escribió un libro, que yo creo que es uno de los principales libros que él escribió, y él habla de la enfermedad mortal y del pecado. Y él dice que no hay ninguna enfermedad mortal a no ser el pecado. Porque al final todas las otras enfermedades matan tu cuerpo, pero el pecado mata tu espíritu, te mata a ti. Entonces, él habla de la enfermedad mortal del pecado. Lo que quiero decir con esto es que nosotros muchas veces con nuestra escala de valores tenemos esta tendencia a decir este pecado es grave, este es menos grave, y de repente eso nos hace darnos ciertas libertades. Si somos honestos es así, ¿o no? No, si no es para tanto. Y muchas veces podemos así.
Algunos califican, y hoy día yo pensaba en esto en la realidad que estamos viviendo como país, hoy día califican mucho el homicidio como el pecado más grave. Bueno, es un pecado grave, como todos los pecados. Quizás las consecuencias son más visibles y por eso nos afectan tanto. Y otros consideran la mentira. Hoy día, bueno, ¿para qué vamos a hablar del sistema judicial? Hoy día hay tanta cuestión, hay tanta mentira, tanta cuestión entre medio. Otros consideran la lujuria, en fin. Y como les digo, generalmente, al tener una escala de valores, como consecuencia, generamos también como una escala de gravedad de los pecados. ¿Están de acuerdo conmigo eso, no? Sí. ¿Sí? O si no, dejo hasta aquí y oramos. Entonces, la pregunta es, ¿existe algún pecado más grande que el otro? El pecado es pecado. Alguien me dijo una vez, por ejemplo, cuando tú te pasas un disco pare o un semáforo rojo, la infracción es referente a la ley del tránsito. La infracción está tipificada, tú infringiste el semáforo rojo, no, tú infringiste la ley del tránsito. Lo mismo pasa con los pecados. Sea el pecado que sea, tú infringiste la ley de Dios. ¿Sí? Sí. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, no hay un pecado más grande que otro. No. Las consecuencias son una cosa distinta. Pero no hay pecado más grave. Entonces, ¿qué es el pecado? En el Nuevo Testamento, cuando se traduce la palabra pecado, tiene esta raíz hamartía y significa literalmente errar en blanco. Esa es la acepción que tiene la palabra pecado en griego, errar en blanco. Entonces, podemos decir que esta palabra denota la idea de no aceptar, es decir, alguien que falla en cumplir el propósito que Dios ha establecido para uno. Cuando tú pecas, lo que estás haciendo, estás errando el blanco. Estás errando en cuanto al propósito que Dios ha diseñado para ti. ¿Sí? ¿Está claro, cierto? Sí. Y entonces, quiero hablar un poquito de esto, de los tipos de pecado, viendo la lista que le puse ahí, hay varios pasajes, no sé si lo quise hacer gráfico para que después ustedes pudieran revisar, ¿ya? Porque si me pongo a leer todos los pasajes, no vamos a estar hasta el 19 aquí, ¿ya? Entonces, hay un detalle aquí. Nosotros podemos, ¿se acuerdan del pecado de palabra, de pensamiento, palabra, obra y omisión? Los tres primeros, o los pecados que pudiéramos clasificar en esta primera parte, son fáciles de ver, son fáciles de darse cuenta, son fáciles de discernirlos, de verlos. Pero, y quiero repasar un poco esto para después ver el último, que es lo que me interesa hoy día, que podamos tener claro, que es esto que significa la omisión, ¿ya? Primero, los pecados de pensamiento. Aquí podemos clasificar, son aquellos que involucran esta acción de pensar. ¿Ya? La Biblia habla de malos pensamientos. Habla de malos pensamientos, Mateo 15, 19. No sé si tienen bien por ahí, a lo mejor si cada uno de estos lo leemos en forma rápida, y creo que nos va a quedar más claro esto, ¿ya? Aunque pensar es algo inevitable, incontrolable, también es cierto que podemos evitar que esto nos controle, ¿ya? Una cosa es distinta. Hay un dicho que uno no puede evitar que los pájaros, ¿cierto?, revoloteen. ¿Cierto? Entonces no podemos, pensar es algo inevitable, pero sí lo que podemos hacer, antes decía que la única forma de cambiar un pensamiento es poniendo otro ahí, poniendo uno nuevo, ¿ya? Entonces, entre los pecados pensamientos más comunes están estos, los malos pensamientos. Mateo 15, 19, decía que no lo puede leer. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ya, aunque ahí habla de pecados de acciones, pero esto dice que nacen del corazón, Sí. de los pensamientos. La Biblia no hace una diferencia, o hace una diferencia que
es un poco común. Algún día voy a compartir eso de lo que es la mente y el corazón, ¿ya? Pero dice que nacen ahí, nacen aquí. O sea, los homicidios, el acto nació en algún momento en algo aquí, en algo que se gestó en la mente. ¿Ya? Entonces, los malos pensamientos caen en este tipo de pecado. La envidia, Proverbios 23:17. No envidies a los pecadores, en cambio temes siempre al Señor. ¿Ya? La codicia, Mateo 5:28. Hay muchos pasajes, yo anoté algunos ahí. ¿Ya? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, como les digo, hay mente y corazón se usa indistintamente en estos pasajes. ¿Ya? Mateo 15:19. Se leyó, no duda. ¿Ah? Lo mismo que no veo. Ah, ya. Bueno, ahí dice, los malos pensamientos, los malos deseos que nacen del corazón, ¿verdad? Timoteo 6:4. Primero Timoteo 6:4. Está envanecido, nada sabe. Primero Timoteo 6:4. Sí. Y delira acerca de instrucciones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y aquí habla de malas sospechas. Malas sospechas. Malas sospechas. Existen buenas sospechas, igual. ¿Ah? Pero aquí habla de las malas sospechas. Pero como podemos ver, todos estos pecados están relacionados con malas intenciones. Ya, malas intenciones. Algo que se gesta en el corazón, algo que se gesta en la mente. ¿Ya? Mi versión, bueno, dice, cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Malas sospechas. ¿Ya? Esa es la NTV, ¿verdad? Sí. ¿Ah? La NTV. Moderno. Ah. Ya, estamos por esto, ¿verdad? Sí, estos tipos de pecados que están en la mente y llevan a las acciones. Bueno, el segundo pecado es de palabras. ¿Ya? Y aquí tenemos la mentira, calumnia, chisme, falsos testimonios, injuria, maldiciones, blasfemia, murmuraciones. Santiago 3, del 2 al 12, que alguien lo lea. Ahí sale escrito todo esto. Estos son aquellos que tienen que ver con lo que hablamos, con lo que nosotros decimos. La Biblia, bueno, en Santiago describe que es peligrosa, dice que un pequeño hombre no puede evitar la escoba. ¿Ya? Entonces, la lengua es, bueno, dice que con la lengua maldecimos y podemos bendecir. ¿Ya? Si alguien puede leer Santiago 3, del 2 al 12, para que avancemos. Todos ofendemos muchas veces. Si algunos no ofenden palabras, este no es perfecto, capaz también de refrenar todo el pueblo. ¿Crees que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan? Y dirigimos así todo su pueblo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño pueblo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga?
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No, pero ahí está todo. ¿Ah? Entonces, como les digo, viendo esto, estos son pecados que no podemos, es fácil de discernir, no es fácil de dar cuenta. Uno llega a discernir a veces los pensamientos de alguna persona o por sus acciones uno puede tratar de descubrir qué es lo que está pensando. Bueno, aquí ya hay con la palabra, hay algo que estamos declarando. Y yo encuentro súper fuerte este pasaje que habla que un miembro tan pequeño puede dejar cosas. ¿Ah? Entonces, no creo que haya más que hablar ahí, ¿cierto? ¿Ya? Porque sí me No, no. que sobre las malas sospechas que uno de repente la pasa así como que fuera algo de menor categoría, pero la mala sospecha lo relaciono con la mentira, la calumnia, la injuria, la maldición, la murmuración, porque de una mala sospecha pueden hacer todo eso. Exacto, exacto. De decir, oye, ¿por qué esta persona no vino? Ah, seguramente dio flojera. Eso es. Por ejemplo, y ahí empieza. Y por eso que las malas sospechas, aunque quizás la podemos asociar en un pecado de acto, es un pecado de pensamiento. Porque si tú tienes este filtro, como dice Julio, de mala sospecha, lo que va a salir por tu lengua va a estar condicionado a lo que estás pensando. ¿No? Y ahí, como si tienes mala sospecha, largas todo en base a ese filtro. ¿No? Por eso que dice que la lengua, en el fondo, va a declarar lo que está aquí, lo que hay en el corazón. ¿Ya? Ya, es pensamiento, palabras, obras, ¿cierto? Y en las obras, bueno, aquí tenemos ya, lo vimos, ¿cierto? Ya son pecados que son más visibles, como dice. Es fácil darse cuenta, los homicidios, los hurtos, la adulterio, la iniquidad y muchos más. Mateo 15, 19, ya lo vimos, y en Gálatas 5, del 19 al 21, que alguien lea Gálatas, por favor. 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya, si usted mira el encabezado de este pasaje, dice, habla de obras, y dice al final termina que los que hacen ciertas cosas, está hablando de obras. ¿Ya? O sea, aunque pareciera que son, que estamos hablando de lo mismo, aunque podríamos verlo así, algún pecado que se gesta aquí, lo declaro aquí y lo ejecuto, por decirlo así, ¿ya? Pero, como les digo, a mí se me ocurrió hacer este análisis, así que me van a escuchar a mí, ¿no? Pero se nota la diferencia, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo, como les digo, yo me acordaba de esta oración, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, y por mi culpa y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, yo encontré que es una buena clasificación de los pecados, ¿ya? Porque a veces tenemos pecados en nuestra mente, en nuestro corazón, y a lo mejor nunca los declaramos y nunca los ejecutamos. Pero el pecado es muerto, ¿ya? Me condicionó. O a veces aquí no tengo filtro y pienso infilarlo, y dejo el escoba. También es un pecado. ¿Ah? Y el otro ya de ejecutar, dice, hay obras de injusticia, y empieza a nombrar todo lo que tiene yo, miren ahí, ¿ya? Quizás estos pecados, este grupo de pecados que hemos estado describiendo son fáciles de poder de juzgarlo o de poder percibirlos, ¿ya? Y el pecado, como les digo, el pecado es pecado. Cualquiera que veamos ahí, el pecado, no hay pecado blanco, más chiquitito, más grande, el pecado es pecado.
Sin embargo, aparte de estos tres grupos, está el pecado de omisión. Y aquí es donde quiero detenerme yo, y aquí donde esa era la introducción, ¿ya? Entonces, ahora quiero detenerme en esto. Existe este tipo de pecado que no es muy conocido, o quizás no es la palabra correcta conocido, sino que no es muy considerado como pecado por nosotros, ¿verdad? Y por cometer este tipo de pecado casi nadie es juzgado. Casi nadie es juzgado o nadie es condenado. Pero hay un pasaje que yo creo que es clave, como decía un amigo, de que me pilló por sorpresa, es lo que dice Santiago 4:17. Y yo creo que tiene que ver mucho con este pecado de omisión. Que dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es una omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es que no lo hizo, no. Es pecado. Entonces, si uno empieza a profundizar en estas cosas, yo creo que somos desafiados. Somos desafiados. Porque quizás cualquiera de los otros pecados nos sentiríamos culpables, nos sentiríamos quizás avergonzados, nos iríamos a humillar delante de Dios, pero el pecado de omisión, ¿tendríamos esa misma actitud? No lo hacemos, no lo hacemos. Pero cuando empiezo a leer esto, es complejo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Omisión. Eso tiene que ver mucho con el tema de temor al hombre, que muchas veces no se aplica la palabra del Señor por temor a la reacción que el otro puede tener. Y en este momento el Espíritu Santo me está diciendo que eso es pecado. Y muchas veces, lo digo yo en mi caso personal, no he confrontado ciertas situaciones por temor a la reacción de otra persona. Yo creo que eso es muy recurrente en el pueblo de Dios. Sí. Pero también es algo que tiene que ver conmigo. Porque al final es una decisión que tomo yo frente a lo que Dios me está diciendo. Porque puede ser algo que tengo que ejecutar yo, ¿no? Que no involucre a otra persona. Aunque también eso tiene que ver que dejo de hacer lo que tengo que hacer. Yo creo que en una oportunidad de compartir, yo tengo una visión trágica de la vida. No quiero decir nefasta ni fome, sino trágica en el sentido de que tenemos un mensaje que entregar y que de ese mensaje muchas veces depende la eternidad de una persona. Entonces, yo tengo una visión trágica y de urgencia en la vida. Y no quiero decir por esto que ando asustado, no. Sé lo que Dios nos ha dado, sé las promesas que hay de Dios, pero hay un sentido de urgencia. Tiene que haber un sentido de urgencia en nuestra vida. Para mí es imposible que alguien que adore a Dios, que busque su presencia, sea indiferente al dolor ajeno. No, es imposible. O alguien que esté buscando la presencia de Dios, que esté buscando su palabra, que cuando hay un momento de adoración esté frío, no, es imposible. Alguien que está expuesto a la presencia de Dios no es indiferente a lo que pasa afuera, no es indiferente al dolor del hermano, no es indiferente. Y siente una carga por compartir el Evangelio. Así debería ser. La Escritura dice que mientras más estamos mirando la presencia de Dios, mientras más estamos ahí, nos estamos pareciendo a Cristo. Y Cristo no era indolente. Y tenía este sentido de urgencia. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver con esto de omisión. Que si no logramos entender, si no estamos buscando de Dios, nunca va a ser traspasado el corazón de Cristo en nuestra vida. Y les aseguro que en la medida que nos estamos acercando a la presencia de Dios, estas cosas se hacen, es una necesidad. Es una necesidad. Jesús veía, sentía el dolor de la gente. ¿Saben? A Jesús, si usted mira los evangelios, nunca le conmovió el dolor de la gente, aunque parezca extraño. Lo que a él le impactó fue la fe de la gente. ¿Sí?
¿Están de acuerdo conmigo, no? Si ustedes, ni en Israel he encontrado fe como la de este. Y les aseguro que Jesús sanó a mucha gente, pero también hay mucha gente que no fue sanada. Bueno, estoy yendo a otro lado, pero la diferencia de este pecado es que no es condenado por el acto cometido, sino por el acto que no se hace, o por lo que no se ejecuta. Entonces, yo miro, y yo creo que yo hice este análisis, ¿cuántas cosas puedo saber? ¿Cuántas cosas sé y tengo este sentido de urgencia? Pero la pregunta era, ¿cuántas de esas cosas estoy haciendo? Porque una cosa que tenga el sentido de urgencia, pero que haga algo. No sé si me explico. Entonces, eso tiene que ver con esto. Las razones o motivos para cometer este pecado muchas veces es la comodidad, muchas veces no comprometerse, no ir al desafío que Dios te está llevando. Entonces, yo creo que le dije para mí, ya no es temor compartir estas cosas que de repente incomodan, ¿saben? Porque yo creo que he despertado a muchas cosas, mirá, porque no hemos sentido incómodos. Y eso nos ha llevado a hacer cosas. Y doy gracias a Dios y le pido a Dios que nos siga haciendo sentir incómodos, porque eso nos lleva a salir de esto y a anhelar más y a ver la necesidad de la gente. Entonces, ahora, con respecto a esto, hay diferentes causas o motivos por el cual podemos cometer el pecado de omisión, entre los cuales yo creo aquí, y voy a destacar algunas cosas, hay ejemplos en la Biblia, ¿cierto? Y quizás la primera cosa es la apatía o la indiferencia. Es lo que le decía yo. Nosotros podemos tener y conocer el mensaje, conocer el evangelio, conocer la urgencia, pero soy apático, soy indiferente. ¿Ah? ¿O no? Yo puedo sentir y darme cuenta del dolor ajeno, pero no hacer nada. No hacer nada. Y eso tiene que ver con la apatía y la indiferencia. Aquí hay un ejemplo en 1 Samuel, yo creo que la mayoría de conocer de este sacerdote divino. ¿Ya? Y él reprendió aquí. Él fue indiferente. Dice en 1 Samuel 3:13, hay unas versiones, si usted la puede buscar, la NTV también, y la Nueva Biblia de América, que expresa muy bien esto de acá. Pero dice aquí, y le mostraré, está hablando Dios aquí, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. O sea, aquí cometieron un error los hijos de mí, el sacerdote, y ellos empezaron a asumir funciones como si fueran sacerdotes. Y cometieron, bueno, ustedes lean ese capítulo. ¿Ya? Y aquí viene la amonestación de Dios, y dice, y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Que él sabe. No era algo que lo pidió por sorpresa, era algo que él sabía. Dice, yo te juzgaré tu casa para siempre por la iniquidad que tú sabes. Y dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O él no los ha disciplinado, dice otra versión. O él no los ha llamado a terreno. Le advertí, saca. ¿Ah? Le advertí. Esto es omisión. Dice, yo te voy a juzgar por lo que tú ya sabes, pero no hiciste nada. Eso que yo estoy diciendo. ¿Ah? Lo que tú sabes, pero no has hecho nada. No los has estorbado, no los has molestado. Omisión. Omisión. Quizás este es uno de los pasajes más terribles con respecto a esto. Porque dice que el juicio de Dios dice que es para siempre. Tu casa para siempre. Porque tú sabes por qué, pero no hiciste nada. Entonces, quizás nosotros estamos en esta situación tan terrible de aquí,
Pero yo pienso, ¿cuántas cosas Dios me ha revelado? ¿Cuántas cosas Dios nos está diciendo? ¿Qué estoy haciendo con eso? No es cosas que me significan. Tú sabes por qué y no has hecho nada. Tú eres consciente de esto y no has hecho nada. ¿O no? Eso es lo que le está diciendo. Entonces, como primera cosa esta, la apatía. Los que vieron también en Mateo 28, del 41 al 46, no creo que no lo anoté aquí, ¿eh? No. Si alguien puede leer en Mateo 28, del 41 al 46. Hay otra, mire, uno podía buscar muchos ejemplos. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Que pasaron de largo. Sí. ¿Ah? Y hay un detalle ahí, yo no sé si alguna vez les conté, porque dice que pasó un levita y pasó un sacerdote, ¿sí? Y dice que venían de camino, iban a Jericó, ¿y de dónde venían? Venían de Jerusalén, venían de adorar. El 46 no existe. Es de número 20, ¿no? 28, no, perdón, 25. 25. Entonces, pero dice que el samaritano dice que iba en camino, como que dice que va en sentido contrario. Eso es terrible, ¿no? El sacerdote seguramente si venían de Jerusalén, venían de adorar. Y vieron al que estaba atendido y pasaron de largo, ¿no? Y Jesús le dice, ¿quién es el prójimo? Los otros sabían lo que tenían que hacer y no hicieron nada. Y venían de adorar. Venían de Jerusalén. ¿Alguien lo tiene? 41. 46. Solo 46. No, 41 y 46. Para que entendamos el contexto ahí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me vististeis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Se dan cuenta ahí? Viste esto y no lo hiciste. Tuve sed y no me diste agua. Tuve frío y no está hablando de esto, de una omisión, de ver una necesidad, una realidad y no hacer nada. Y eso es lo que le reprende al Señor al final. Pero ¿cuánto, Señor? ¿Cuánto hicimos esto? En Apocalipsis 3:15, la carta a la iglesia de la Odisea dice: por cuanto no eres tibio, ¿ya? Si ustedes leen el pasaje con esta visión, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que se omitieron ahí. O sea, que hubo una omisión de la iglesia. Por cuanto no eres aquí, es allá. Eso habla de una indefinición, de una indecisión. De no querer ser parte de un lado. Porque al final eso involucra un compromiso. Entonces, en el fondo es omisión. No me quedo aquí tibiecito, no al frío ni más caliente. Es como una forma de omisión. Yo agrego demanda, pero creo que una de las más grandes omisiones de la iglesia ha sido lo que está en el libro de Santiago, donde dice que nosotros, si nos preocupamos de los huérfanos y de las viudas, estamos cumpliendo. Esa es la verdad. Sí. Yo creo que ahí tenemos un gran forado de indiferencia, de hacer muy poco, casi nada. Y respecto a que esta violencia que hoy día la gente se queja de la delincuencia, de cómo crece la delincuencia, qué vamos a hacer, esto nos está explotando en la cara. Sí. Son los huérfanos de los cuales no nos preocupamos, que hoy día, lamentablemente, muchos de ellos son personas muy violentas, que no tienen amor por nada, que así los criaron muy duramente, que hoy día están haciendo todo lo que están haciendo. Entonces hoy día solamente queremos, oye, levantemos rejas, que pongamos más cámaras.
no va a solucionar eso. ¿Sabes? Ese discurso también, como dices tú, nos explota en la cara. Porque todos queremos un país más justo, todos queremos un país más sano, pero eso cabe en una responsabilidad personal. O sea, es fácil decir quiero un país y me quedo con los brazos cruzados. Yo les leía la semana pasada, no sé si fue un proverbio que dice que la ciudad se alegra en la bendición de los justos. Es decir, nosotros somos responsables. Y claro, uno mira el macro, ¿no? En el tú a tú vamos sumando. Porque también es un tema de misión. O sea, yo quiero que el país se arregle. ¿Qué estoy haciendo yo? Que al final esta cuestión vamos sumando. Y eso nos involucra a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no tenemos compromiso. Ese es el tema. Ese es el tema. Otro que tiene muy parecido, esto tiene que ver con la negligencia. ¿Ya? Mateo 25, 14 al 30 habla de la parábola de los talentos. ¿Ya? Siempre me llamó la atención que cuando habla de talentos está hablando de moneda, ¿cierto? Pero lo podemos aplicar también a lo que nosotros denominamos talento. ¿Ya? Porque dice que el Señor repartió uno tanto, otro tanto, y dice que uno fue negligente. Le dio miedo, ¿no? Y no hizo nada. No hizo nada. Eso también es omisión. Entonces, yo pensaba en esto, tomando esto, aunque son monedas, pero tomarlo al concepto que nosotros tenemos de talento. ¿Cuánto talento hay en cada uno de nosotros? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Lo estamos escondiendo? Los otros dicen que trabajaron. Y si lo trabajaron, trabajaron. Tuvieron que hacer algo, accionar, no hicieron nada. Pero el que tenía uno hizo nada. Y tenía un talento. Tenía una modelo. Entonces si yo lo veo a esta área de nuestra vida también. Más adelante está la parábola de las 10 vírgenes. Dice que uno no fueron a percibir, no juntaron aceite, fueron negligentes. Y le quisieron pedir a las otras, no, porque si no quedamos los dos. Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero esto de esta cuestión, cuando me acordé de esto, recién dije, Señor, ¿cuántas veces pongo énfasis o centro mi vida en lo que voy a hacer, en pensar en cosas, y cuando me doy tiempo para analizarme, ¿qué de lo que debería haber hecho, lo he hecho? Si con las capacidades que Dios nos ha dado, hay cosas que no he hecho. Es una interesante reflexión. Porque es fácil juzgar, hoy me falta hacer esto, me falta hacer esto otro, o hice esto. Pero de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios te ha capacitado y no ha hecho nada, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces es fuerte, es importante. Yo creo que estamos viviendo un tiempo especial como iglesia y creo que es así porque cada uno de nosotros estamos viviendo un tiempo especial. ¿Ya? Y al final lo que estamos viviendo como iglesia es el reflejo de lo que en alguna medida estamos viviendo cada uno de nosotros. Entonces, todo esto yo lo comparto pensando en esto, porque yo no quiero llegar en un momento, ya lo alcanzamos todo. Y si me pongo a pensar en lo que podríamos haber hecho y no lo hemos hecho, me asustan. Porque yo creo que hay cosas que teniendo la capacidad podríamos haberlas hecho y no las he hecho. O mirándome a mí mismo. ¿Por cuántas cosas me esfuerzo por hacer? ¿Por cuántas cosas me desvelo pensando? ¿Cuántas cosas que debería haber hecho y no las he hecho? No sé si me logro explicar. Como les digo, esto fue algo que lo he querido transmitir porque sentí peso en esto. Entonces, la persona negligente no pone cuidado a lo que hace, es decir, no cumple con la responsabilidad delegada. Bueno, el Señor llamó a este siervo negligente inútil y le dijo que iba a ir a las tinieblas de afuera. Este se podría haber dicho, pero si no hice nada, ¿qué es el problema?
hiciste nada. Ese es el problema, ¿o no? ¿Y cuántas veces nos justificamos nosotros? Pero el Señor no ha hecho nada. Bueno, no ha hecho nada. No has hecho nada. No has hecho nada con lo que Dios te ha dado. No has hecho nada con lo que Dios te está hablando. No has hecho nada con los talentos que Dios te dio. No has hecho nada con los recursos que Dios te dio. Ese es el problema. No has hecho nada. El que nada hace, no es el proverbio de la Biblia. Pero muchas veces regimos nuestra vida por ese proverbio, que no está en la Biblia. No digo que no hago nada. Y como no quiero temer, no hago nada mejor. ¿Cuántas veces, sin quererlo, vivimos de esa manera? Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es el pecado. Y el pecado es pecado. No hay pecado chico, no hay pecado grande. Y si el pecado es pecado, el no hacer lo que debería haber hecho es tan grave como un homicidio. Eso es lo que dice la Escritura. Es tan grave como un homicidio. Pero nosotros tenemos esta tendencia como a poner los pecados en categoría. El no hacer, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es pecado como si yo matara a alguien. Aunque son extraños a nuestro raciocinio humano, pero el pecado es pecado. No hice lo que debería hacer, es como si hubiera matado a alguien. Es fuerte. El que no hace lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ya? Otra cosa, me estoy adelantando mucho. ¿No? Pero van a tener estos días para celebrar todo. Después ni se van a acordar de lo que compartirían. ¿Ya? La pereza. La palabra traducida del griego da la idea de indolencia. ¿Ya? ¿Ya? Da esta idea. O sea, yo no hago nada solo porque soy indolente. Los proverbios, hay muchos pasajes que hablan de esto. Hay un ejemplo que habla de la hormiga. Perezoso, miren las hormigas cómo trabajan. Guardan alimento y todo trabajan. Un ejemplo de la hormiga en el proverbio. En Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Me llama la atención, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Diligencia, es lo que yo les decía, este mensaje, esta vida que debemos transmitir es algo diligente, es algo de urgencia. Y lo que nos está diciendo la palabra ahí es que en estas cosas que son urgentes no tenemos que ser perezosos. Eso está diciendo. Por eso decía yo, en nuestra vida como iglesia, en tu vida como cristiano, tiene que haber un sentido de urgencia. Y de ser diligente en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. En esas cosas debemos ser diligentes y no perezosos. No perezosos. Yo siempre digo, con los que estamos aquí y cerramos la puerta, lo pasaríamos súper bien. Súper bien. Pero Dios nos llamó a eso. No nos llamó a eso. No nos llamó a eso. Entonces, si estamos buscando de Dios, si estamos buscando su presencia, es lo natural que el Espíritu de Dios ponga este sentido de urgencia en las cosas que tenemos que hacer. Y no ser perezosos en las cosas que requieren diligencia. ¿Ya? Y yo, como le digo, yo me da vuelta esto tanto. Miro este lugar y digo, Señor, ¿cómo? El día de anteayer, sí, fui donde un amigo que comenzamos con ellos la plantación acá. Le fui a pedir unos equipos para la grabación. Y le empecé a contar, y yo, mientras le contaba, me maravillaba yo de lo que le estaba contando. Porque esto es increíble lo que Dios ha hecho. Y lo ha hecho Dios. Y lo ha hecho Dios. No lo hemos hecho nosotros. Nosotros hemos actuado, pero Dios lo ha hecho.
¿Por qué? Porque Dios tiene este sentido de urgencia, de diligencia. Hay algo. Somos responsables de lo que Dios nos ha dado aquí. ¿Nos dio esto para encerrarnos y cantar y pasarlo bien? Yo creo que no. Somos responsables de lo que Dios nos ha dado. Entonces, como les decía aquí, esto tiene que ver, dada la acepción, el significado está como la indolencia. La indolencia se debe a la flojera, al que no quiero actuar, o a la falta de voluntad de hacer lo necesario para que las cosas se logren. Y como les digo ahí, dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Hay otro que tiene que ver con las excusas o la autojustificación. Yo creo que esto tiene que, este es como un síntoma que yo creo que en estos tiempos se ha como acrecentado más. Esto de la autojustificación, de las excusas. No, pero si yo voy todos los domingos, si yo hago esto, y siempre nos justificamos, nos autojustificamos. Según la RAE, el diccionario RAE, anoté ahí, la excusa es un motivo o un pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión. O para justificar una omisión. Eso es lo que dice, esa es la definición. Entonces, claro, yo no hago esto y lo autojustifico. A eso se refiere, ¿ya? Con esto de excusarnos. En la parábola de la gran cena, en Lucas 14, del 15 al 24, dice que ahí el Señor llamó a la cena y invitó a mucha gente. Y todos empezaron a excusar. ¿Lo han leído? Sí. No, que tengo que hacer esto. No, que tengo que hacer esto. Y dice que al final anda y trae a los mendigos, a los ciegos, trae a todos. Se empezaron a excusar. Los invitados se empezaron a excusar. Y déjame decirte, Dios en este tiempo nos ha invitado a algo. Y tenemos que ser conscientes, Dios te está llamando y te está invitando a algo, a ser parte de algo. Y no estoy hablando cuando digo parte de algo, parte de esta iglesia, parte de... No, Dios te está desafiando a algo. Puede ser aquí en esta iglesia o en otro lugar, pero Dios te está llamando a algo. Como esto, Dios te está invitando a una cena. Dios te está haciendo una invitación. Y muchas veces nos podemos justificar o autojustificar o excusar. La palabra griega para excusarse, que sale en esta palabra, no sé si está acá, ahí está, en la gran cena, ustedes después la pueden leer. La traducción de esta palabra griega da la idea de rehusar, declinar, evitar, y hay una expresión que me parece extraña, dice rogarse afuera. O sea, como yo ruego quedarme afuera. Yo ruego estar afuera, quedarme afuera. Pero sabe que ha sido más evidente desde la pandemia. Porque cada vez que hay un enfermo, le dice, ¿usted está resfriado? No, dice no. Porque me voy a contagiar. Sí. Entonces, antes de la pandemia, uno entendía que era un pecado, entendía que la autojustificación no era excusa. Hoy día, después de la pandemia, es que estoy enfermito, entonces no voy porque me puedo enfermar. Entonces los enfermos pasan su tiempo en soledad. Y muchas veces personas adultas son los que más necesitan la visitación. Sí. Hay una, la historia cuenta, no recuerdo bien el año, pero en Roma, creo que fue, cuando una pandemia gigante empezaron a morir y toda la gente acomodada que tenía recursos salió de la ciudad y se quedaron los cristianos ahí. ¿Sabes? Se quedaron los cristianos atendiendo a los enfermos y muchos, por ayudar a los enfermos, murieron. Pero ese testimonio que dieron esos pocos cristianos que se quedaron fue el que difundió todo el evangelio. Los acomodados se fueron de ahí. Y se quedaron los que no tenían posibilidad de salir. Y muchos de enfermos, por esta pandemia, muchos enfermos fueron atendidos por los cristianos, que dieron su vida incluso por salvarla de muchos. Interesante, y tiene que ver con eso. En ser indolente, y vuelvo a lo mismo. ¿Cuántas cosas hay en nuestro alrededor? Y nosotros nos podemos, como dice ahí, autojustificar. Porque es que yo no tengo dedos para el piano, es que yo no aquí.
pero hemos sido llamados. Dios te dio un talento, o te dio 5, o te dio 3, o te dio 1. Cuidado con no hacer nada. No, señores, que tuve miedo y no hice nada. Lo escondí, lo guardé. Es complejo. Entonces, como decía ahí, muchos de estos, en la parábola de esta gran cena, muchos se excusaron y no fueron. Pero Dios nos está llamando, yo insisto, Dios nos está llamando a algo especial. Tamara no está, Milay, aquí tuvieron, ¿te acuerdas cuando una de las cosas que nos impulsó, o sueños que hubieron antes de que empezara a construir esto, fue como repetitivo sueño? ¿Te acuerdas? Milay, Tamara y no me acuerdo quién más. Y soñaron y veían antes de empezar esto que había un mantel blanco y una mesa preparada. Y yo creo que Dios me está llevando a eso. Y usted dice, a veces esta fiesta te estoy invitando. ¿Ah? A eso nos está llevando el Señor. No los quiero aburrir más. Quiero que veamos esto. Aquí yo creo que tiene que ver quizás uno de los ejemplos bíblicos que describe con mayor certeza lo que le estoy compartiendo. Aparece aquí en Ezequiel 33, del 1 al 9, donde habla de las obligaciones del atalaya. El atalaya era un vigía que se ubicaba en una torre, ¿cierto? O en un lugar alto, y él era responsable de estar atento y de avisar si venía alguien a atacar a la ciudad. Esa era su misión, ese era su deber. ¿Ya? Por ejemplo, esto se hacía en una torre. La Biblia deja en claro que si el atalaya no cumplía con esa misión, era responsable de toda la muerte, de todo lo que iba a pasar en la ciudad. ¿Alguien lo puede leer? 33 del 1 al 9. Una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela va a acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. 9. Ya. Oyeron la alarma, pero no hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela se acerca al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad de su pueblo. Todos morirán en su pecado, pero hará responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviértele de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambie su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en su pecado, pero tú te habrás salvado. Oye, esta cuestión es súper grave, súper fuerte. Por eso le digo, hay un sentido de responsabilidad, hay algo que tenemos que hacer. Ahí lo que le está diciendo el Señor, le dice que la atalaya es alguien que toca y avisa, ¿cierto? Si viene el enemigo. Ahora, si los otros no hacen caso, ya el problema es de ellos. ¿Ya? Pero si tú no lo haces, todas esas muertes son parte tuya. Y después dice, ahora yo te llamo a ti como atalaya o como vigía, dice ahí. ¿Ya? Y le da un mensaje. Ahora tú eres responsable, si el problema es de ellos. Pero si tú no lo haces, la condenación viene sobre ti. O sea, los testigos que van a salvar su pellejo. Ah, te salvaré, exactamente. Exactamente. Pero se entiende este sentido de urgencia. Lo que está diciendo, yo creo que hoy día el Señor nos pone a nosotros como vigías y somos responsables. ¿O no? ¿Saben? Yo no sé si en tu día a día, y yo creo que tú has sentido o
Sí, has sentido, has palpado la necesidad de alguien. Has sentido el dolor de alguien. ¿Ya? Y es como que Dios te pusiera esto y tú no actúas como vigía, te quedas callado. ¿Ah? Por apatía, por todo lo que dijimos, te quedas callado. Digo, fíjate, pero Dios, como le dice ahí, Dios hoy día, dice, yo hoy día te pongo por vigía, yo te pongo hoy día por atalaya. Y lo que recibas de mí tienes que transmitirlo. Eso le está diciendo. Si no lo escuchan, el problema es de ellos. Si te quedas callado, el problema va a ser tuyo. Omisión. Omisión. No se trata aquí de buscar o de condenar a quien comete pecado de omisión. Y que debemos entender que hemos sido capacitados, Dios nos ha dado tantas cosas y somos responsables por lo que Él nos ha dado. Somos responsables y tenemos que actuar. Escribí algo aquí, creo que lo escribió John Maxwell, no estoy seguro. Dice, el pecado más grande que puede cometer una persona es no ser lo que Dios quiere que sea. Es el pecado más grande. Y en realidad de ahí se originan todos los demás. Si tú no estás cumpliendo el propósito que Dios te llamó, siempre vas a querer ser algo o hacer algo que no eres tú. O hacer algo que Dios no te mandó. Interesante, ¿verdad? Feliz 18. Yo quise compartir esto, ¿saben? Porque creo que hay un sentido de urgencia en lo que Dios está haciendo. Hay un sentido de urgencia. Conversábamos el otro día, esta semana, con Claudio, con Tamara, con Nubel, con Carlita, y conversábamos, comentábamos lo que está pasando por los adolescentes, por los jóvenes. O sea, si eso no me provoca un sentido de urgencia, si yo soy indiferente a lo que vemos que está pasando con los jóvenes, es un problema grave. Y decíamos, ¿sabes? Ellos van a empezar a demandar, porque ellos viven una fe más sana que la que estamos viviendo nosotros. Le creen a Dios y le creen nomás. No cuestionan nada. Y yo creo que Dios, de alguna manera, nos está zamarreando al ver la vida de los jóvenes. Dante, a mí me impresiona ver así igual acá. Y no me impresiona lo bien que tocan. Me impresiona el corazón por lo que lo hace. Eso me impresiona. Eso me impresiona. De Josué, de los niños, de todo me impresiona eso, el corazón, lo que hay detrás de eso. ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? ¿Cuánto nos van a desafiar? Y yo pensaba, podemos cometer un pecado de omisión ahí, que por no incomodarnos nosotros, por no hacernos responsables, dejarnos solos. ¿Qué pasa? No hagan lo que sea. Pero somos responsables. Eres responsable de lo que Dios te está dando. Eres responsable para los que son papás de lo que tu hijo está viviendo. Eres responsable. Tienes que ser responsable. No puedes ser indiferente a lo que tu hijo está viviendo. No puedes ser indiferente. Y no puedes ser indiferente a lo que Dios está hablando a tu corazón. No puedes ser indiferente. Yo hace mucho tiempo que hemos cambiado nuestra manera de orar y ya no oramos por nosotros, oramos porque Dios nos diga qué es lo que Él quiere a través de nosotros. Porque eso nos involucra, no se participa. Orando de otra manera esperamos sentados. Indiferente. Quisiera, como estaba diciendo, del pecado de omisión. Lo pedí hace poquito, la semana pasada. Llevo 9 días